RTVC Noticias. Emisión central. Nicolás Petro recusó al fiscal general Francisco Barbosa y pidió nombrar un fiscal ad hoc para que lleve la investigación en su contra por presunto lavado de activos. Dice Nicolás Petro a través de sus abogados que los enfrentamientos entre su padre y el fiscal Barbosa son legitimidad a su reclamo. Atención, el gobierno entregó garantía para la segunda línea del metro de Bogotá. La alcaldesa dice serán 11 estaciones subterráneas desde Chapinero y Barrios Unidos hasta Engativá y Suba. Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla explicó que antes de cambiar los precios de la gasolina hay que revisar la disponibilidad fiscal. Invitó a una mesa de diálogo. Aeronáutica Civil modificó las condiciones para la integración de Avianca y Viva Air. Ahora la pelota está en manos de Avianca para evitar la liquidación de Viva. Este miércoles y sin la presencia de Álvaro Uribe, primer encuentro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en el gobierno de Gustavo Petro. Conductor del SITP reportado hace 4 días como desaparecido fue encontrado muerto y semienterrado en la vivienda que tenía arrendada en el sur de Bogotá. 8 muertes violentas fueron reportadas este fin de semana en Barranquilla. En Cúcuta, 4 asesinatos en hechos aislados en menos de 24 horas. En RTVC Noticias hacemos seguimiento al estado del volcán Nevado del Ruiz. Predomina la actividad sísmica dentro del volcán. El IDEAM descarta la llegada del fenómeno del Niño pese a las olas de calor en varias regiones del país. 6 toneladas de marihuana fueron incautadas en el Cauca. Señalan a la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Noticias del mundo. 2 tragedias enlutan a la India. 22 muertos en naufragio de un barco y accidente de un avión militar. En Deportes Nacional y Millonarios ya están en los 8 de Colombia. Crónica de la jornada en RTVC Noticias. Además, etapas de trámite en el Giro y expectativa por la llegada a la montaña. El Toro de Urrao está a 2 minutos. Y esperen oportunidades. Hay 200 vacantes de trabajo en Estados Unidos para enfermeros con más de 1 año de experiencia profesional. Pensar Sintiendo, serie de Señal Colombia, ganó premio internacional en Festival de Cine Italiano. En Cultura, los detalles. Ser negra es ser rechazada por mi cuerpo y... Buenas noches. Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, recusó a través de sus abogados al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Argumentó que los enfrentamientos entre su padre, Gustavo Petro, y el fiscal Barbosa podrían intervenir en la investigación en su contra. El diputado del Atlántico, Nicolás Petro, tiene en curso, recordemos, allí en la Fiscalía, una investigación por presunto lavado de activos. También pidió que el fiscal que lleva su proceso sea retirado del caso y se le asigne a un fiscal ad hoc. Lisa Díaz tiene más detalles. Lisa, adelante con la información. Buenas noches. Buenas noches, Mateo, para usted y para todos los televidentes. Los abogados también solicitaron que se suspendan todas las actuaciones que se adelantan contra el hijo del presidente Gustavo Petro, mientras se decida la recusación. También manifestaron que el fiscal Francisco Barbosa no debió haber incluido a Nicolás Petro en la discusión que tiene con el presidente Gustavo Petro. Además, también confirmaron que esto podría no tener garantías en el proceso que se adelanta. En un documento de 28 páginas, los abogados de Nicolás Petro recusaron al fiscal general con el argumento de una presunta antipatía y animadversión contra el presidente Gustavo Petro. La guerra que ha declarado el fiscal Barbosa contra el presidente Petro ya ha alcanzado de sobra el carácter de enemistad grave que abarca el núcleo familiar de ambos altos funcionarios del Estado. Según la defensa del diputado del Atlántico, las declaraciones del fiscal dejarían entrever una posible posición política, lo que perturbaría la indagación que se adelanta contra Nicolás Petro. El fiscal general no ha debido mencionar a Nicolás Petro en su discusión personal con el presidente de la República, porque evidencia que la investigación contra Nicolás Petro está afectada por un sesgo personal y político. Los abogados también pidieron que se designe un fiscal ad hoc para garantizar los derechos fundamentales de su cliente. El actual clima político nos legitiman para reclamar que se designe un fiscal ad hoc para el manejo de estas investigaciones que a la postre, si bien tienen cada una su fiscal delegado, se encuentran bajo la órbita del señor fiscal general de la Nación. Los abogados de Nicolás Petro también aseguraron que no han tenido garantías para atender a su defendido. Los suscritos defensores tenemos información oficial respecto a que en la investigación que adelanta la Fiscalía en contra de Nicolás Petro se han surtido más de 6 audiencias de control previo y posterior, sin que se nos haya notificado para participar de las mismas y ejercer el derecho de defensa y contradicción.
El diputado por el Atlántico, Nicolás Petro, es investigado por un presunto lavado de activos. Lisa, ¿qué información se conoce de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes? Desde aquí en el Palacio de Justicia confirmaron que mañana a la 1:30 los presidentes de las altas cortes, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia, se reunirán. Esto tras el cruce de declaraciones entre el fiscal y el primer mandatario. Además, hoy aquí en el Palacio de Justicia también se llevó una reunión entre las altas cortes y la vicefiscal Marta Mancera, en donde se expusieron todos los temas que sucedieron el día viernes. Lisa Díaz Rincón, RTVC Noticias, Conectados 24/7. El Ministerio de Hacienda avaló importantes proyectos para Bogotá. Habrá recursos para descontaminar el río Bogotá, para apoyar el corredor verde de la séptima y la segunda línea del metro que, atención a esto, será subterránea. Katy Sánchez con los detalles. Katy, la saludo. Adelante, la escuchamos. Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Yo me encuentro desde la localidad de Engativá, lugar por donde va a pasar la segunda línea del metro. Y es que lo que ha manifestado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es que con esta firma que ya hizo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le da el aval a ella para que pueda pedir créditos, o mejor, solicitar los créditos a bancos internacionales. Y de esta manera, el gobierno nacional estaría financiando con 24 billones de pesos y el distrito con 11 billones de pesos la segunda línea del metro. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que el Ministerio de Hacienda entregó firmada la garantía para la segunda línea del metro. Así el distrito podrá solicitar un crédito con el Banco Europeo de Inversiones por 50 millones de dólares. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, nos entregó hoy firmada la garantía de la Nación para la línea 2 del metro de Bogotá, que será subterránea con 11 estaciones. La primera estación estará ubicada en la calle 72 con avenida Caracas, en Chapinero. Pasará por la avenida Ciudad de Cali con calle 80 en Engativá, siendo la mitad del recorrido. Y finalizará en la avenida calle 145 con carrera 141B en Suba. Esta garantía de la Nación para el crédito con el Banco Europeo de Inversiones por 50 millones de dólares es la primera de las 4 que tramitaremos con la banca multilateral para la línea 2 del metro de Bogotá. La noticia generó diferentes opiniones en el Consejo de Bogotá. Las mayorías que votaron por el cupo de endeudamiento para la segunda línea del metro no esperaban que fuera subterránea en su totalidad. El metro Bogotá ni es de izquierda ni es de derecha, es de todos los bogotanos. El ministro anunció otros apoyos importantes para la ciudad, como la descontaminación del río Bogotá a través de la Petar Canoas, Transmilenio por la avenida 68 y Ciudad de Cali. También buses eléctricos para el sistema masivo de transporte. El ministro de Hacienda aseguró que antes de proponer tarifas diferenciales para el precio de la gasolina, como lo hizo su homóloga de Minas y Energía, se deben adelantar mesas de diálogo. Laura Rodríguez, ¿qué detalles dio el ministro sobre esa iniciativa? Daniela, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. El jefe de la cartera de Hacienda señaló que antes de lanzar este tipo de propuestas se debe pensar en la sostenibilidad fiscal, pues el gobierno nacional recibe importantes ingresos de Ecopetrol. En ese mismo orden de ideas explicó que parte de la estabilidad financiera de Ecopetrol depende de esas tarifas de los precios de la gasolina. En Colombia hay tarifas diferenciales aparte de los 3 tipos de combustibles. Hay una tarifa en el interior del país y hay otra en las fronteras. Y esa de las fronteras se ha señalado que no es la mejor alternativa y que hay que buscar cosas. Esos son los argumentos del ministro de Hacienda a la propuesta hecha por la jefe de la cartera de Minas, quien aseguró que con precios diferenciales no se subsidiaría a grandes consumidores. Para comprender cómo podemos focalizar mejor y cómo podemos establecer de mejor manera los criterios para construir ese precio. Analistas y expertos señalan que es una medida que podría afectar el componente fiscal del gobierno. Si no es así, esto implicaría menores impuestos para Ecopetrol y menores dividendos para la nación. El aumento continuo de precios busca reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Y en otras noticias económicas, Laura, se conocieron nuevos detalles de la integración de Avianca y de Viva Air. ¿Qué cambios realizó la Aeronáutica Civil? Sí, pues Mateo, la Aerocivil resaltó que aunque hubo recursos de apelación, confirma la integración entre las dos aerolíneas y también que deben hacer la devolución de dineros a usuarios y de las franjas horarias en el Aeropuerto Internacional El Dorado, esto para garantizar óptimas condiciones de competencia.
La Aeronáutica Civil informó que ya se resolvió en segunda instancia los recursos de apelación presentados por las aerolíneas Wingo, Avianca, Vivaer, Ultraer, Latam y la Procuraduría General de la Nación en el caso de la integración de Viva y Avianca. En ese sentido, modificó las condiciones. Exigió a las aerolíneas reembolsar el dinero a los usuarios afectados que compraron tiquetes o tienen reservas con Vivaer. Pidió las devoluciones de las franjas horarias de las salidas y las llegadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado para garantizar las condiciones de competencia. Tendrá que hacer la devolución de frecuencias en la ruta Bogotá-Buenos Aires de ser requerido para abrir la posibilidad a otros operadores. También deberá mantener el esquema de bajo costo de Vivaer como una opción que materialice alternativas a los usuarios del servicio de transporte aéreo. Finalmente, Vivaer y Avianca tendrán 5 días para comunicar si aceptan o no las condiciones para integrarse. Ya se definió la fecha para el primer encuentro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Gustavo Petro. La reunión, en la que participarán varios expresidentes, no contará con la presencia del expresidente Álvaro Uribe. El próximo miércoles a la 1 de la tarde en la Casa de Nariño se reunirá por primera vez durante el gobierno Petro la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El punto central del encuentro serán las relaciones con Venezuela y Nicaragua. Aunque se esperaba la participación del expresidente Álvaro Uribe, él mismo confirmó que no hará parte de la comisión. Por mi situación personal me disculpé de asistir a la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales, pero he pedido una cita al canciller para hablar de la agenda propuesta. Sobre Venezuela, la comisión analizará el levantamiento de las sanciones internacionales y el camino hacia unas elecciones libres y democráticas, mientras que por el lado de Nicaragua se analizará el litigio por la delimitación de la plataforma continental. Gremios, sindicatos y representantes del Ministerio de Trabajo discutieron hoy la reforma laboral. Mientras que los empresarios pidieron evaluar y tener en cuenta el índice de desempleo, las centrales obreras aseguraron que el proyecto está acorde a las necesidades de los trabajadores. Durante la audiencia pública, la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, aseguró que las múltiples modalidades de contrato no terminarán con la reforma laboral. La centralidad en el contrato a término indefinido, pero está también el contrato de hora-labor, está el contrato a término fijo y desde luego lo que nosotros hemos llamado el tiempo parcial con derechos. Los gremios económicos mostraron su preocupación porque la iniciativa no busca la creación de nuevos empleos. Hay grandes preocupaciones en materia, particularmente lo que tiene que ver con derechos colectivos, el tema de tercerización, el tema de huelgas parciales y otros más. Esta reforma lo que busca es mejorar las condiciones de los que hoy gozan de trabajo, incrementando sustancialmente los costos, entre un 30 y 35%. Eso va a significar que en vez de generar empleo, lo que se va a hacer es destruir el empleo. Según los ponentes de la reforma, el articulado recogerá las propuestas de la sociedad y de los gremios. La jornada laboral, primero, es de 8 horas. Segundo, empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, lo que quiere decir que volvemos a los recargos nocturnos y volvemos a los dominicales. Que se dispare la informalidad por un lado y que algunas personas que hoy tienen su trabajo formal, como lo han dicho estos gremios, pues puedan terminar perdiéndolo. La ponencia de la reforma laboral se radicará la próxima semana en la Comisión Séptima de la Cámara para iniciar su discusión. El Senado de la República ya fue notificado por el Consejo de Estado sobre la nulidad de la elección del presidente de la corporación, Roy Barreras. El legislativo tendrá que elegir un nuevo presidente en los próximos días. Mediante este documento, el Senado de la República ya fue notificado por el Consejo de Estado sobre la nulidad de la elección de Roy Barreras. Cuando terminen esos 3 días, si no hizo uso de esa prerrogativa, queda en firme la decisión. Ya no es más presidente, ya no puede hacer más funciones. La presidencia del Senado será asumida por Miguel Ángel Pinto, actual vicepresidente de la corporación. El legislativo debe convocar a plenaria para elegir un nuevo presidente. El pacto histórico ya estudia algunas opciones. Empezar a evaluar el tema y empezar a mirar nombres. Entre ellos se encuentran Alexander López, María José Pizarro, entre otros, que tienen todos los pergaminos para poder culminar adecuadamente el periodo legislativo. El liderazgo de la coalición de gobierno ya fue asumida por el actual presidente de la Cámara, David Racero. Es mi papel no solo como presidente de Cámara, sino como líder del pacto histórico, acompañar para que salgan adelante las reformas. Por tal razón, el pacto histórico cierra filas para cumplir los acuerdos en el Congreso.
Flaminio Forigua, un hombre de 56 años que habían reportado desaparecido desde el pasado jueves, fue hallado muerto y semienterrado en una vivienda del sur de Bogotá. Estas son imágenes que realizó desde su celular el hijo de Flaminio Forigua, el conductor de un bus del SITP, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 4 de mayo. Mi tía y mis primos empezaron a mover esos bloques y ahí fue donde se empezó a encontrar tierra movediza, una capa de cemento, y ahí fue donde lastimosamente pues con una pica se empezó a abrir y se empezó a encontrar rastros de mi papá. Se encontró como primera medida un zapato. Los familiares habrían informado que el sábado 4 de mayo, cuando desapareció el hombre de 56 años, habría llegado a su vivienda en el barrio Caracolí, sur de Bogotá, para guardar su vehículo, pero no se volvió a saber de él. Y el pálpito de mi tía era más fuerte, que mi papá estaba ahí, de que ahí se tenía que encontrar y que ella decía que ese olor no era normal y ahí fue donde se empezó a dar toda la sospecha. Cuando las autoridades realizan la inspección, encuentran el cadáver que había sido enterrado y tapado con cemento. Es capturada también una persona que es puesta a disposición de la Fiscalía, que fue hallada en el lugar de los hechos, y en este momento se adelantan las investigaciones judiciales con el fin de aclarar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron. La víctima habría recibido un golpe contundente en la cabeza. La persona capturada le debía 2 meses de arriendo. Aunque la policía de Barranquilla asegura que los homicidios han disminuido en la ciudad y su área metropolitana, este fin de semana se registraron 8 nuevos asesinatos. Con la información desde la capital del Atlántico está Zaina Gámez. Adelante. Hola Daniela, muy buenas noches. En Barranquilla ya van 15 homicidios en lo corrido de este mes de mayo. 8 de ellos pertenecen al fin de semana, se registraron este fin de semana en los municipios como Soledad y Malambo, que pertenecen al área metropolitana de Barranquilla. 6 de ellos con arma de fuego y 2 con armas blancas. También dejaron a 4 personas gravemente heridas. Las autoridades siguen aumentando el pie de fuerza en la ciudad para poder mitigar esta ola criminal. En Barranquilla, el flagelo de la inseguridad no da tregua. Extorsiones, homicidios y hurtos son los delitos que más azotan a los barranquilleros. Logramos una importante reducción en todos los delitos que afectaban la seguridad y convivencia ciudadana en Barranquilla y su área metropolitana. Aunque la policía adelanta estrategias como el Plan Cazador, con la que dan golpes a bandas delincuenciales, solo durante el primer fin de semana de mayo hubo 8 muertos y 3 heridos en ataques sicariales en Barranquilla y su área metropolitana. Se da captura a 2 sujetos que serían los encargados de dinamizar los sicariatos en el área metropolitana. El arma de fuego sigue siendo la más usada para cometer delitos. En los hechos registrados el fin de semana, 6 fueron con armas de fuego y 2 con arma blanca. 6 personas asesinadas en menos de 24 horas es el saldo trágico en 3 de los 6 municipios que conforman el área metropolitana de Cúcuta. Este es un informe de la alianza de RTVC Noticias y Canal TRO. Informa Diana López. La racha violenta que se desató en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios en menos de 24 horas durante el fin de semana dejó un saldo de 6 personas asesinadas. Se recibieron un total de llamadas de 5.600 llamadas ingresadas al 123, de las cuales hubo un porcentaje casi de 50 llamadas por riña. Los primeros homicidios se dieron en los barrios San Gerardo y 6 de Reyes, alrededor de la penitenciaría de Cúcuta, donde estas 2 personas fueron citadas al parecer por un amigo o compañero y los esperaron, donde los reciben con armas de fuego, impactándolos en la humanidad en ese lugar. Por último, en el barrio 11 de noviembre, también del municipio de Los Patios, Jessica Lindarte fue atacada a bala y posteriormente murió. Según las autoridades, este año van 10 mujeres asesinadas en Medellín y 28 en el departamento de Antioquia. Además, en las últimas horas se presentó otra muerte violenta. Ismael Tobón, usted tiene más detalles sobre estos casos. Hola Daniela, televidentes, muy buenas noches. Pues este hecho ha generado bastante consternación en la capital antioqueña. Se trata de una mujer de 29 años de edad. Ocurrió exactamente en este caso en el barrio Las Granjas, Comuna Manrique Centro, en la capital antioqueña. Del hombre no se sabe nada, pero la hipótesis que manejan las autoridades es que aparentemente se trata de un feminicidio.
El homicidio ocurrió en el barrio Las Granjas, comuna Manrique de Medellín. Según las autoridades, la mujer de 29 años de edad fue hallada por su hermano, envuelta en unas sábanas dentro de su residencia. En las labores de vecindario y de investigación se pudo establecer que al parecer su pareja sentimental tuvieron una discusión en horas de la madrugada y posiblemente esta persona fue la que le ocasionó la muerte. Las autoridades tratan de esclarecer si se trata de un feminicidio. Defensoras de las mujeres rechazaron los actos violentos. También es necesario tener grupos especializados para la investigación y judicialización de estos casos porque tienen diferencias con respecto a otros tipos de homicidios. Con este hecho ya son 10 las mujeres asesinadas en Medellín y 28 en el departamento de Antioquia en lo corrido del año. Ismael, quiero preguntarle qué fue lo que pasó con ese caso del habitante en condición de calle que tomó como rehén a una mujer que luego resultó muerta. Mire, Mateo, estos hechos ocurrieron exactamente en el barrio Santa Ana, municipio de Bello Norte del Valle de Aburrá. Todo inició cuando este habitante de calle pretendía hurtar a un taxista. Posteriormente empezó con la huida y la gente, la comunidad que empezó a percatarse de este hecho y posteriormente empezaron a acorralarlo. Situación que posteriormente generó que este habitante de calle tomara como rehén a una mujer que posteriormente pues la apuñaló con arma blanca hasta causarle la muerte a la gente. Por supuesto, tomó represalias hasta que fue trasladado el hombre herido a un centro asistencial y las autoridades avanzan con las investigaciones. Se presenta un hecho lamentable en la jurisdicción de la estación de policía Bello cuando un habitante en condición de calle pretende cometerle hurto a un taxista. En este momento se presenta una persecución donde este sujeto coge a una mujer, la cual la lesiona causándole la muerte. 2 hinchas de Atlético Nacional que departían en un establecimiento de Piedecuesta, Santander, fueron asesinados. Desde Bucaramanga, con la ampliación de esta noticia, Joana Niño. Daniela, televidentes, muy buenas noches. Las autoridades ya descartaron que estos homicidios se hayan presentado por algún conflicto entre hinchas de equipos de fútbol. Sin embargo, las autoridades también manifestaron que el causante de esta situación, de estos hechos, les confesó que estos 2 jóvenes no eran en realidad sus verdaderas víctimas. En el barrio La Castellana de Piedecuesta, un grupo de jóvenes hinchas del Atlético Nacional departían cuando fueron abordados por un sujeto que disparó indiscriminadamente. Este tipo lesiona a 2 jóvenes, uno de 23 años y otro de 26. Son trasladados inmediatamente a centro hospitalario y asimismo con la reacción de la comunidad se logra la captura del agresor. Oscar David Quintero y Alex Mauricio Almeida fueron trasladados a centros hospitalarios, pero por la gravedad de las heridas fallecieron. Según las autoridades, este hecho no está relacionado con conflictos entre barristas. De acuerdo a la perfilación y la actividad criminal con la que actuaron estos sujetos, no tiene nada que ver con nada de encuentros de hinchas o algo de futbolístico. Momentos después del ataque, amigos de las víctimas detuvieron al agresor, lo desarmaron y lo hirieron con arma blanca. Se cumplió la primera semana del tercer ciclo de diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN. El balance de los negociadores es positivo. Joe López, buenas noches. ¿Qué dicen los participantes en la mesa de diálogos? Mateo, buenas noches. RTVC Noticias habló con Monseñor Héctor Fabio Henao, el representante de la Iglesia Católica en este tercer ciclo de los diálogos que se adelantan con el ELN en Cuba. Según él, el ambiente es de total cooperación por parte de los 2 equipos negociadores. Durante esta primera semana se han tocado temas importantes. El primero de ellos, el apoyo humanitario a las poblaciones víctimas del conflicto armado en Colombia, pero también ya comenzaron las primeras discusiones para lograr un acuerdo del cese al fuego bilateral. Los acuerdos sobre un cese al fuego bilateral con el ELN avanzan a buen ritmo en los diálogos de La Habana. Es un tema que ambas partes lo consideran importante, en eso hay acuerdo. Hay acuerdo en que este tema hay que tratarlo ahora. El ELN asegura que van a persistir en lograr un acuerdo definitivo de paz. Ha tomado una decisión de asistir a estas mesas, de no levantarse de ellas y de persistir.
La expectativa luego de esta primera semana de diálogos en Cuba es positiva de acuerdo a las partes. Allá están las delegaciones, dejémoslas trabajar, seguro que construirán acuerdos. Un ambiente de escucha, he encontrado muy importante la escucha de ambos sectores, de ambas partes. La participación de la sociedad en los acuerdos fue otro de los temas en los que se avanzó durante esta primera semana del tercer ciclo de diálogos. John, de otra parte, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas hizo hallazgos importantes en Casanare. ¿De qué se trata? Sí, Daniela, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas logró recuperar los restos de 5 excombatientes que murieron en el año de 1998 en zona rural de Casanare en medio de combates. 25 años duró la búsqueda de estas 5 familias que ya pudieron brindar cristiana sepultura a sus seres queridos. Hasta San Luis de Palenque, en Casanare, llegó la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Informaciones de la comunidad los llevaron hasta un cementerio ilegal. Una vez en el sitio, delimitaron la zona y comenzaron con las excavaciones. Cada paso de la búsqueda se hizo cuidando el más mínimo detalle. Las familias de 5 personas tenían sus esperanzas puestas en esta labor. Luego de 25 años, estas familias podrán conocer la verdad y dar un entierro digno a sus seres queridos. La unidad de búsqueda logró hallar los restos de 5 excombatientes. Uno de ellos, un joven campesino de 23 años que murió en medio de un combate. Para nosotros muy importante y también se les hace la invitación a todos los que tienen problemas de víctimas desaparecidos y todos que se unan y busquen a la parte donde ellos nos están brindando el apoyo. Junto a él, los restos de 4 personas más fueron encontrados. Solo en Casanare, el número de personas reportadas como desaparecidas llega a 1973. Y la Defensoría del Pueblo alertó sobre la presencia del Clan del Golfo en Codazzi y Cesar. En un comunicado advirtió sobre la llegada del grupo armado para reclutar jóvenes. Vamos con Andrés Llamas, periodista de la Radio Nacional, que nos cuenta en el siguiente informe. Según este pronunciamiento, hombres armados llegan a barrios periféricos del municipio para reclutar a algunos jóvenes y asesinar a otros en las denominadas limpiezas sociales. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, aseguró que esta situación tiende a agravarse. En las últimas semanas, las autodefensas gaitanistas de Colombia hacen presencia en inmediaciones de la cabecera municipal, especialmente en los entornos de la Trocha de Verdecía. Además de los homicidios selectivos, aumentaron las extorsiones como contribución a una supuesta causa gaitanista, así como el reclutamiento forzado, tanto de adultos como de menores de edad, algunos engañados con promesas del pago de $1 millón de pesos. La Defensoría del Pueblo asegura que las autodefensas gaitanistas de Colombia se han fortalecido militar y financieramente en el territorio, lo que ha significado una reiterada violación de derechos humanos con la ejecución de homicidios selectivos. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. La Sociedad de Activos Especiales entregó en las últimas horas a la Agencia Nacional de Tierras 949 hectáreas en Puerto Salgar, Cundinamarca. Estos terrenos beneficiarán a decenas de familias campesinas que adelantan proyectos productivos de pan coger y ejercen la ganadería. De igual manera, la SAE entregó terrenos a familias campesinas en San Carlos de Guaroa y en Puerto Lleras, en Meta. En RTVC Noticias hacemos seguimiento al estado del volcán Nevado del Ruiz para entregarles información oportuna en medio de la declaratoria de nivel de actividad naranja. Yajaira Perea, actualización hasta ahora. Hola, ¿qué tal, Daniela? Buenas noches. El Servicio Geológico Colombiano informó que la columna de gases y ceniza alcanzó 1.800 metros. Por otro lado, la actividad sísmica dentro del volcán aumentó. Los movimientos se registran en el cráter Arena, que es el activo, y se dieron a profundidades entre 1 y 5 kilómetros. La actividad del volcán Nevado del Ruiz continúa muy inestable. El Servicio Geológico Colombiano informó que la temperatura del volcán aumentó. Se han detectado unas anomalías térmicas que han alcanzado valores mayores de los que se han podido detectar en días anteriores y similares a los que se dieron o ocurrieron en el 2015. De acuerdo con expertos, la temperatura del volcán da cuenta del movimiento y ascenso del magma. Las zonas cercanas al volcán se van calentando, sobre todo aquellas zonas cercanas
al cráter. Eso lo que está indicando es que el magma está cada vez más cerca a la superficie. Ante la variación de los indicadores, organismos de gestión del riesgo sugieren no bajar la guardia y atender las recomendaciones de los consejos municipales y departamentales, que van desde seguir las actualizaciones del estado del volcán hasta la evacuación preventiva de las zonas de alto riesgo en un radio de 10 kilómetros. Familias de 4 municipios de Tolima ubicadas en el área de influencia del volcán Nevado del Ruiz decidieron retornar a sus viviendas a pesar de la alerta de evacuación. Este es un informe de Diana Guzmán, periodista de Radio Nacional. Cerca de 50 familias de 120 de los municipios Casabianca, Villahermosa, Arvego y Murillo que voluntariamente desalojaron las fincas ubicadas a 100 y 200 metros del volcán Nevado del Ruiz tras permanecer casi un mes en albergues donde aseguran no tener garantías, comodidad, ayudas humanitarias ni elementos de protección, paulatinamente están retornando a sus territorios porque aseguran que el gobierno nacional les ha incumplido con los compromisos pactados. Nos han ayudado el gobierno nacional con mantenimiento de vías, que son las rutas de evacuación de estos 4 municipios. Pero lo que está pidiendo la gente, las comunidades que han hecho la evacuación preventiva en su momento, es mercados, es ayudas humanitarias. Y es que la mayoría de campesinos que desalojaron las fincas por la alerta naranja del Nevado del Ruiz están decididos a retornar a sus territorios porque en los improvisados albergues, según ellos, se están quedando sin alimentos y kits de protección. Y la señal de Radio Nacional es una alternativa de información veraz sobre el estado del volcán. Si usted se encuentra en Villa María, sintonice 92.7 FM y 1000 AM. Y si está en Palestina, 98.7 FM, ambos en el departamento de Caldas. Y aquí un dato de cierre. En caso de una erupción del volcán Nevado del Ruiz, el Servicio Geológico Colombiano informó que tardaría entre 10 y 15 minutos en confirmar que se trate de este tipo de eventos. Recuerde que en todas las emisiones de RTVC Noticias encontrará información sobre el estado del volcán. Jaira, gracias por esta información. Continuamos con más noticias porque pese a las altas temperaturas reportadas en los últimos días en varias regiones del país, el IDEAM aseguró que Colombia no está atravesando por una ola de calor ni ha llegado aún el fenómeno del Niño. Una de las regiones que más ha sentido el impacto del incremento en las temperaturas ha sido la Caribe, en donde se han superado los 38 grados centígrados. El IDEAM explicó que Colombia atraviesa por una temporada seca normal, sumada al paso de una onda tropical proveniente de Australia. Tenemos el refuerzo con una onda que se llama la Maiden and Julian, que genera tiempo seco a nivel nacional. Entonces tienes, por un lado, la temperatura seca regular de acuerdo a la climatología y el refuerzo de esta onda. Producto de esto tenemos temperaturas altas. El organismo descartó que Colombia esté afrontando una ola de calor. Para que se declare una ola de calor tiene que haber unas condiciones de persistencia que incrementan las temperaturas y en este caso lo que tenemos es simplemente el paso de la onda MJO sobre la región del país. Los pronósticos de la entidad sugieren que los próximos días regresarán las lluvias y que un posible fenómeno del Niño podrá desarrollarse solo hasta el primer trimestre del 2024. Desde hoy hasta el miércoles 10, la vía que conecta al municipio de La Calera con Bogotá estará reducida a un carril por trabajos de mantenimiento para evitar posibles deslizamientos. Los cierres durarán 8 horas diarias. Si usted es una de las personas que a diario se traslada desde el municipio de La Calera en el departamento de Cundinamarca hasta Bogotá o viceversa, tenga en cuenta la siguiente información. Que a partir del día 8 de mayo y durante 3 días se realizará el cierre a un carril en el sector denominado como Curvas del Guarapo. El horario del cierre se realizará entre las 8:30 am a las 4:30 pm. Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores de todo tipo de vehículos transitar con precaución, no exceder los límites de velocidad, planear sus desplazamientos con anticipación y tener paciencia mientras se autoriza el paso normal. En lo que va del año, en 9 accidentes de tránsito se han visto involucradas ambulancias en las calles de Cali. Con la información, Diego Candelo desde la capital del Valle del Cauca. Diego, buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando con las ambulancias?
Mateo, buenas noches. Mire, lo que ocurre aquí es que en estos siniestros viales que se han presentado hay una constante que hemos visto, y es que estas ambulancias colisionan con motocicletas, emprenden la huida y dejan lesionadas a las personas ocupantes de estos vehículos en grave estado de salud. Por ejemplo, el más reciente caso ocurrió hace 2 días en el que una ambulancia chocó contra un motociclista, emprende la huida y terminó volcada metros más adelante. El reciente caso de una ambulancia involucrada en un siniestro vial preocupa en la capital del Valle ante la alta accidentalidad de este tipo de vehículos. Llamamos a la cordura de estos conductores, así como a sus empresas. Hay que tener en cuenta que durante el año 2023 van 9 eventos, de los cuales están involucradas las ambulancias. Los conductores de esta y otra ambulancia de una misma empresa huyeron luego de colisionar con motocicletas. En el primer caso, registrado el 26 de abril, una menor de 17 años y un joven de 19 años de edad resultaron gravemente lesionados. La cual la ambulancia se va del lugar de los hechos, no reporta ante el tránsito, no espera el tránsito del vehículo en que iba mi primo. No aparece, mi primo estuvo muy grave en cuidados intensivos en la UCI, incluso en ese momento se encuentra en la clínica Cristo Rey todavía. Estos hechos se atribuyen a la competencia por llevar a ciudadanos que solicitan el servicio para trasladarse a los centros médicos. Una nueva masacre se registró en La Hormiga, Putumayo. En un establecimiento, 3 personas fueron asesinadas y las primeras versiones indican que al parecer llegaron hombres armados quienes dispararon en varias oportunidades. Más noticias en nuestro panorama nacional. El robo de 3 contadores en el Colegio Cruzada Social de la ciudad de Barranquilla generó una emergencia porque el gas llegó hasta las aulas de clase. La empresa Gases del Caribe informó que fueron hurtados a varios contadores en el sector, por lo que se procedió al taponamiento para evitar una tragedia. Fueron capturados los presuntos responsables de un homicidio ocurrido en Palmira hace una semana. Los implicados habrían asesinado a su víctima a puñaladas, envolvieron su cuerpo en un costal y lo dejaron abandonado en un barrio de esta ciudad. Alias Daniel y alias Pecas fueron capturados y cobijados con medida de aseguramiento intramural. En Puerto Araujo, Santander, la policía de carreteras logró la incautación de 725 millones de pesos en efectivo. La inspección también arrojó la captura del conductor, quien señaló que había recibido 6 millones de pesos para transportar el vehículo al Magdalena Medio. Se presume que este dinero iba a ser utilizado para financiar estructuras criminales del Clan del Golfo, pero también a bandas delincuenciales. Y en San Andrés la noticia es que siguen las dificultades para los migrantes en el Mar Caribe. En las últimas horas un grupo de 19 migrantes venezolanos fueron rescatados en aguas del archipiélago, entre ellos 4 menores de edad y una mujer embarazada. Revisamos los hechos del día en el mundo. Iniciamos en Oriente porque 2 tragedias enlutan a India y dejan más de 20 personas muertas. Una embarcación turística naufragó y un avión militar se estrelló contra una vivienda. En medio de un ejercicio militar de rutina en la región de Rajasthan, al oeste de la India, un avión de combate tipo caza presentó una emergencia y chocó contra una vivienda. Al menos 3 personas murieron. Los habitantes rodearon los escombros en busca de sobrevivientes. Sin éxito rescataron los cuerpos. El Ministerio de Defensa lamentó lo ocurrido y señaló que pese a las maniobras del piloto, no logró recuperar el control, pero logró eyectarse y sufrió heridas de consideración. Otra tragedia se registró en el estado de Kerala, en la zona costera al sur del país, cuando una embarcación turística que transportaba al menos 40 pasajeros se volcó durante la noche. Las autoridades reportan 22 personas fallecidas, entre las que se encuentran menores de edad. 5 pasajeros que nadaron hasta la orilla lograron salvarse, mientras que 15 más se encuentran hospitalizados. Y en Chile sucedió lo que podría considerarse como un golpe al presidente Gabriel Boric. Y es que los nuevos miembros del Consejo que redactará una nueva propuesta de constitución para reemplazar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet son de la derecha. Camila Bradford, ¿qué significado tiene esta composición de la Asamblea Constituyente? Buenas noches. El mapa político en Chile sufrió cambios con los hechos del fin de semana. El presidente en ejercicio representa a la izquierda, pero unos 15 millones de votantes le dieron aval a la derecha para que redacte una nueva constitución del país. Son 50 sillas para los que definirán la nueva carta. 22 de esos puestos quedaron para un partido ultraderechista. 11 son de los declarados de centro y 17 pertenecen al partido de gobierno.
Todo esto es Chile. La nación sudamericana es una de las más acostumbradas en el Cono Sur al remesón social para dar forma a cada uno de sus procesos políticos. Y el de hoy vino de todo eso. Su día inició ubicándola un poco más a la derecha. Las urnas hablaron y a pesar de que está gobernada desde la orilla política de izquierda de Gabriel Boric, fue la esquina ultraconservadora la que voto a voto se impuso a la hora de elegir los 50 redactores, nada menos que de su hoja de ruta en adelante, una que reemplace y le imponga distancia con la heredad de la era Pinochet, una constitución que transita el segundo intento de ser reescrita. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Lo que Boric dijo alude de frente al talón de Aquiles del primer intento de borrador constitucional. La izquierda acaparó el ejercicio marginando a la derecha. La paradoja radica en que esa derecha ultraconservadora chilena, que siempre se opuso a alterar la Carta Magna, guiará el nuevo proyecto de constitución. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Y hablamos de Medellín, hablamos del poderoso, porque acaban de informar las directivas que no va más David González como entrenador de la institución. Pues a pesar de los resultados, de llegar a una final el año anterior, de estar a pocas fechas de clasificarse a las cuadrangulares finales, también de estar bien en la Copa Libertadores, el equipo del pueblo informa a la hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general que ha llegado a un acuerdo con el profesor David González para finalizar su contrato y el de su cuerpo técnico. La institución quiere agradecer a David y a su equipo de trabajo la gestión realizada durante el segundo semestre del 2022, donde llevó al equipo profesional masculino hasta la final de la liga, consiguió un cupo para regresar a la Conmebol Libertadores del 2023. Se dice que entonces en las próximas horas comunicarán quién se hará cargo del equipo. Esta decisión, recordemos, se da después de la derrota que sufrió en esta fecha 18 Independiente Medellín por 3-1 ante Deportivo Pereira. Quedan entonces algunas fechas para la clasificación de Independiente Medellín, pero esas fueron las decisiones que tomaron las directivas. Y estábamos hablando de la fecha 18, de lo que dejó entonces esta jornada, una de ellas la salida de David González, pero también dejó a otro equipo de esta ciudad clasificado a los cuadrangulares. Estamos hablando de Atlético Nacional y también de Millonarios. Ya hay 3 equipos clasificados: Águilas Doradas, Millonarios y Atlético Nacional. Todavía quedan 5 cupos para esta fiesta de cuadrangulares. Vamos a repasar qué fue lo que sucedió en la jornada 18. Clasificó Millonarios y ahora aprovechará para probar variantes en la final. Queremos ganar el día miércoles. Creo que ganando el día miércoles me parece que aseguramos la punta. Clasificó Nacional, incluso con un sector de su hinchada y de la prensa local haciendo fuerza para que no pudiera. Hay muchos oportunistas, me explico, y que hablan aquilo que quieren porque quieren ser populistas también. Por Santa Fe pasa algo similar. El cargo de entrenador tiene demasiados enemigos, por más que todavía haya opciones de jugar finales. Yo no me voy a dar por vencido y como usted bien lo dice, estamos vivos en los frentes. Si no hubiera posibilidad, es que tenemos que ganar 4 partidos de 3 que tenemos, que eso es imposible, ¿cierto? Pero no hay cosas imposibles, pero vamos a clasificar. Y Pasto se metió parcialmente y ahora se jugará una final el domingo contra Medellín, que viene herido por la derrota contra Pereira. Vamos a esperar qué pasa esta semana. Igual nosotros tenemos la ilusión de ir a pararnos bien. El miércoles 17 de mayo conoceremos los que faltan. Hay 5 cupos para 8 equipos que aún pelean por jugar por la estrella. Y esto se pone emocionante. Recordemos que hay equipos que también deben otra fecha más, así que todavía quedan 3 fechas para algunos y 2 para otras en esta recta final. Pero si hablamos de recta final en la liga masculina, tenemos que hablar también de la recta final de la liga femenina, porque este fin de semana se disputó la fecha 14. Ellas también muy ilusionadas de pelear por un título más.
Las Diablas no sueltan el liderato ni siquiera empatando. América visitó a Junior en uno de los juegos destacados de la jornada y las tiburonas rescataron un punto del Romelio Martínez. El segundo tiempo nos faltó sostener más la pelota, hacer más posesión y circulación del mismo. Las embajadoras ganaron en casa. Laura Tamayo, Mayret Pérez y Sara Garzón fueron partícipes de la goleada 3-1 ante Medellín. Son ellas las que están realizando este gran trabajo y aprovecho los medios para agradecerle a ellas por todo lo que realmente están desarrollando dentro del campo. Las leonas aprovecharon la sequía de triunfos de Pereira y sacaron un empate 2-2 del Hernán Ramírez Villegas. Atlético Nacional está imparable. Guiadas por su capitana Daniela Montoya, golearon 4-0 a Bucaramanga y ya suman 7 victorias. Con la determinación de que estamos haciendo, tenemos un muy buen equipo, estamos muy convencidos de que tenemos un equipo muy competitivo. Equidad no dejó respirar a Llaneros, que suma 2 derrotas consecutivas. Restan 3 fechas y por el momento América, Santa Fe, Nacional, Pereira, Medellín, Cali, Llaneros y Equidad serían las clasificadas a la fase final. La protagonista de hoy es de nuevo Shakira, porque recibió el premio a Mujer del Año de Billboard. Y resulta que, como toda la música, también es política y también implica poder. Vamos a ceñirnos por este libro que lanzó la casa RTBC hace un par de meses, que se llama La Voz de Poder, que son los discursos de los presidentes de Colombia entre el 38 y el 90, para analizar el discurso que dio Shakira cuando recibió el premio en Billboard. ¿A quién le habló? El discurso de Shakira estuvo todo el tiempo encaminado a las mujeres. De hecho, esa es la palabra que más se repite en los 5 minutos que duró esa intervención. ¿Cómo legitimó su ejercicio del poder? Es decir, según lo que plantean acá, ¿cómo hizo para que la gente la viera como líder y le creyera lo que está diciendo? Lo hizo a través de 2 formas. Una es la identificación. Hay un momento en el discurso en el que ella dice: ¿a quién no le ha pasado esto? Que es que se pierde por estar intentando complacer a otra persona. A mí me ha pasado. No sé, por buscar la atención o el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado más de una vez. Y la otra es a través de la empatía, que es el momento en el que dice: este año me he dado cuenta de lo difícil que es ser mujer. De verdad que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer. Y lo que significa verdaderamente ser mujer. ¿Cómo combinó los 4 elementos que configuran el ejercicio del poder? Entonces, esos 4 elementos son: primero, la legitimidad, que es que la vuelve líder, y a ella la hizo el heroísmo. Entonces plantea un montón de cosas en las que dice: he pasado por estos momentos difíciles. Vean ustedes ese fragmento. Somos más valientes de lo que creemos que somos, y creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a hacer. El segundo es la institucionalidad. ¿Qué mejor institución que la familia? Y Shakira le dedicó el premio a su mamá y a sus hijos. Pero hay una mujer muy especial para mí, a la que me ha inspirado más que nadie, que no está aquí hoy, pero es mi madre Nidia Ripoll. El tercero es la democracia, y es la manera en que Shakira nos incluye a todos en su discurso, a todas en este caso. Y hay un momento en el que dice: este premio es para todas mis hermanas, las demás mujeres. Miren ahí. Gracias por este reconocimiento, y lo comparto con todas ustedes, con todas esas mujeres increíbles en el mundo que yo llamo hermanas. Y el cuarto es la modernidad, que es que hace que la sociedad evolucione a partir de ese discurso. Y lo que ella dice es: en este momento las mujeres hablan y dicen cosas que antes no podían decir. Esa es una de las grandes consignas del feminismo, que es una de las pautas que está marcando la evolución en este siglo. Miren ustedes. Hemos tocado temas que no se podían tocar. Hemos dicho cosas que no se podían decir. ¿A quién criticó?
La crítica es muy sutil, pero ahí está, y critica al machismo y a las personas que le dijeron, oiga, está mal que usted hable así de Piqué y que usted hable así de Clara Chía. Y aunque alguno se haya quejado por ahí, ya no hay marcha atrás. ¿Qué tipo de poder ejerció? El poder que terminó ejerciendo Shakira con su discurso es persuasivo, porque intenta ser muy convincente, y de empoderamiento, porque de hecho una de sus frases más sonadas es: no deberíamos darle un premio a la mujer del año, sino hablar de que este es el año de las mujeres. Más que celebrar la mujer del año, deberíamos celebrar el año de las mujeres, porque este ha sido el año de las mujeres. En 4.490 pesos cerró el precio del dólar, es decir, presentó una disminución de 62 pesos. A $1.86 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 50.000 pesos y llegó a 1.890.000 pesos. 1.200 personas evasoras de impuestos fueron citadas por la Fiscalía y la Dirección de Impuestos en su seccional de Bogotá. Las deudas ascienden a 11,6 billones de pesos. Durante el primer trimestre de 2023 se movilizaron 4,1 millones de pasajeros, es decir, un 32% más frente al mismo periodo de 2022. El SENA aprobó recursos por 121.000 millones de capital semilla condonables para fomentar el emprendimiento en Colombia. La Procuraduría sancionó con suspensión de 10 meses a la fiscal 24 penal militar y a la jueza 59 de instrucción por no resolver el homicidio de un ciudadano. La entidad confirmó el presunto incumplimiento de los términos previstos en la ley por las funcionarias. Más hechos del día en un minuto. La Contraloría General dejó en firme un fallo de responsabilidad fiscal por más de 12.000 millones de pesos contra un contratista y 2 funcionarios de Ecopetrol por irregularidades en un convenio para la rehabilitación de vías y la construcción de un complejo turístico en Villavicencio. Un juez envió a prisión a 8 presuntos integrantes de un grupo delincuencial que mediante ofertas falsas de venta de vehículos baratos en redes sociales habrían secuestrado a más de 10 personas en Cúcuta, norte de Santander, por lo que supuestamente pidieron 500 millones de pesos. El ejército incautó más de 170 kilos de base de cocaína pertenecientes al Clan del Golfo en Tarazá, Antioquia. Durante el operativo, una persona fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía. En lo corrido de este año, las autoridades han destruido 34 laboratorios de esta droga en la zona. Abogados penalistas del país manifestaron preocupación ante el posible regreso a audiencias presenciales por un artículo que estaría a punto de sancionarse en la Corte Constitucional. Según las autoridades, las fallas mecánicas de cualquier tipo de vehículo son las principales causas de los accidentes de tránsito. El gobierno está implementando las cámaras salvavidas con el fin de identificar y incentivar a los conductores de que realicen su revisión técnico-mecánica para evitar estos accidentes y poder garantizar la seguridad vial en todo el territorio nacional colombiano. Les hago un llamado a todos mis colegas, mis compañeros, amigos, que la verdad hagamos, esto es bien para todos. El procedimiento no es para nada engorroso ni demorado, pero sí muy importante y necesario. Vamos a revisar toda la parte inferior del vehículo. Acá, con este equipo revisamos el estado de los bujes, rótulas, brazos de dirección, brazos tensores. Vamos a revisar mangueras del freno, si están deterioradas o con alguna fuga. Recuerde que la multa o el comparendo por no tener la tecnomecánica vigente cuesta cerca de 580.000 pesos, pero ojo, porque también hay inmovilización de su vehículo, tiene que pagar la grúa y los patios. Finalmente usted llega a pagar cerca de 1,5 millones, 1.800.000. Se está cancelando una revisión técnico-mecánica de un vehículo particular en 250.000 pesos y para una moto de 160.000 pesos. Actualmente el 60% de conductores de todo tipo de vehículos siguen evadiendo la revisión técnico-mecánica o la consiguen de manera fraudulenta. El día
de la Victoria, aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, gracias al apoyo militar que Occidente recibió de la Unión Soviética, se ve empañado por la vigencia de las hostilidades de la guerra en Ucrania. Recordar. Así se ve recordar en suelo europeo. Se trata de la solemnidad parisina que un día como hoy representa para ese continente y para el mundo. El día que finalizó el verse así, hace 78 años. El día que el nazismo firmó su derrota a las 11:43 de la noche de ese 8 de mayo del 45. La paradoja es que luego de tantos años acumulados de ese respiro, del fin de la Segunda Guerra Mundial, así se ve de nuevo Europa, anidando el conflicto de mayor dimensión desde ese día, que justamente implicó el apoyo de Rusia, en ese momento Unión Soviética, para vencer a la Alemania nazi. Y hoy es Moscú el que pinta todas estas imágenes y vivencias en su intento de someter a Ucrania. El antiguo mal que la Rusia moderna está trayendo de vuelta será derrotado tal como fue derrotado el nazismo. Contra nuestros ideales, este enemigo vuelve a poner su mira en la agresión, anexión, ocupación, deportación, asesinato en masa y tortura. Nuestra victoria será la respuesta a todo esto. A pesar de la operación militar que sostiene y aviva en Ucrania, Rusia ensaya el festejo del aniversario en que su poderío militar y peso como potencia quedó demostrado ante el mundo, solo que menos de sus tanques y militares caminarán la Plaza Roja de Moscú para celebrar su victoria en la Segunda Guerra Mundial, porque la mayoría las tiene ocupadas en su país vecino. La policía en Perú recuperó los cuerpos de los 27 mineros que murieron asfixiados en el incendio en una mina de oro al sur del país. Los restos fueron transportados a la ciudad de Arequipa para ser entregados a sus familiares. Más noticias del mundo a continuación. Violencia en la frontera, un ataque con granada fragmentaria en un comercio del estado de Táchira en Venezuela dejó 8 personas heridas. Las autoridades señalaron que detrás del ataque habrían bandas colombianas que operan en norte de Santander. Al oeste de Canadá continúan los incendios forestales que obligaron la evacuación de más de 30.000 personas. La provincia de Alberta se declaró en estado de emergencia, en donde al menos 107 incendios siguen activos, de los cuales 28 no han podido ser controlados por el cuerpo de bomberos. A 402 ascendió el número de muertos como consecuencia de las lluvias torrenciales que se registran en la República Democrática del Congo. Las precipitaciones han generado deslizamientos de tierra e inundaciones por el desbordamiento de ríos en la provincia Kivu del Sur. Las comunidades piden más ayudas para atender las emergencias. El Parlamento de Ecuador decidirá este 9 de mayo si avanza o no en el juicio político de censura contra el jefe de Estado Guillermo Lasso por supuesto peculado. Para que avance el juicio son necesarios al menos 70 votos y para aprobar el fallo de destitución son necesarios 92. Llegamos a oportunidades y mucha atención porque hay 200 vacantes de trabajo en Estados Unidos para enfermeros con más de un año de experiencia profesional. Aquí les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades de trabajo, vaya a la página ape.sena.edu.co. De clic en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a convocatorias de empleo en el exterior y dé clic en Care for Your Dream. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como tener licenciatura en enfermería, especialización en enfermería médico-quirúrgica, contar con mínimo un año de experiencia profesional, tener dominio del idioma inglés, entre otros. ¡Atentos! El salario mensual es de 23 millones de pesos colombianos. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 18 de mayo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más deportes. Es momento de hablar del deporte blanco, con tenis, porque vamos a repasar cómo le está yendo a los colombianos en el Masters 1000 de Roma, a María Camila Osorio, a Daniel Galán y al Colombian Power. María Camila Osorio mejora día a día su técnica. La cucuteña tuvo un partido soñado y con parciales 6-3 y 6-1 se impuso a la italiana Débora Chiesa, que nunca pudo contra el saque de Osorio. La colombiana necesita una victoria frente a la francesa Oceane Dodin para acceder al cuadro principal.
El que no seguirá su camino en el Masters 1000 de Roma es Daniel Galán, que perdió ante el checo Vitko Priva. Galán cayó con parciales 6-7, 6-3 y 6-7 y no pudo aprovechar la ventaja de 3-0 en el último set. El Colombian Power se alista para su debut en la capital italiana con un invitado muy especial en sus entrenamientos. Enzo, el primogénito de Robert Farah, acompaña al ex número 1 del mundo, que espera rival y horario para su primer partido con Juan Sebastián Cabal en el último Masters de cara a Roland Garros. Y ahora vamos con nuestro resumen deportivo del día para el cierre de la información deportiva, y allí incluimos la victoria del Everton con Yerry Mina, también la victoria de Superman López en Argentina, y tenemos toda la actualidad del Giro de Italia. Con anotaciones de Ducouré, Steele, McNeil y la titular del colombiano Yerry Mina, el Everton le ganó 5-1 al Brighton como visitante y salió temporalmente con 32 puntos de la zona del descenso de la Premier League. El mundo del fútbol está paralizado por el primer capítulo de la final adelantada de la Champions. Real Madrid en el Bernabéu recibe al Manchester City. Ambos están con todos los jugadores disponibles y Carlo Ancelotti es claro del poder ofensivo de los ingleses con Erling Haaland. Haaland, el Manchester City no ha cambiado su estilo. Puede ser que juegue un poco más directo porque tiene un poco más el balón largo, aprovecha un poco más del balón largo porque tiene un delantero enfrente que tiene una altura muy importante. Y cerramos con ciclismo, por un lado con el título del boyacense Miguel Ángel López del Team Medellín, que se llevó el Tour de Catamarca en Argentina, y por otro con la victoria del australiano Michael Matthews en la tercera etapa del Giro de Italia. El mejor colombiano es Rigo Urán a 1 minuto y 57 segundos del líder Remco Evenepoel. Mañana será etapa de alta montaña con final en alto. Cambiando de tema y pasando a cosas más amables, hay buenas noticias para RTBC. Seguimos en Orgullo RTBC. Una de las series de Señal Colombia se ganó un premio en Italia que tiene que ver con relatos sobre el medio ambiente, pero mejor que les cuente Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Tengo una raza que tiene una historia que contar. Identidad afro. Hablar de resistencia, cultura raíz e historia. Orgullo y descendencia. Y expresiones. Soy negra. Soy poesía. Cúmulo de experiencias e historias que desembocan en una pregunta. ¿Qué significa ser una persona negra en Colombia? Esta premisa nos lleva a pensar sintiendo. Documental de Señal Colombia que explora la diversidad afro en clave poética. Relato donde 3 personas que comparten una lucha entienden de manera diferente su existencia. Recontar y tratar de sanar mi pasado. Tertulia sensorial y musical que va al ritmo del bullerengue y currulao. Propuesta audiovisual que llevó a este documental a quedarse con el premio del jurado en el Festival Internacional de Cine Social en Roma, Italia. Ser una mujer trans negra significa reconstruir. El documental se estrenará en la pantalla de Señal Colombia el domingo 21 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día de la Afrocolombianidad. Orgullo RTBC, y de esta manera te despedimos nuestra emisión central. A ustedes gracias por acompañarnos en esta noche. Mañana la invitación es a que se conecten al mediodía y a las 7 de la noche. Chao, chao. RTBC Noticias, emisión central.